Para garantizar una adecuada mediación pedagógica y evaluación formativa, en esta oportunidad la Dirección Regional de Educación Huánuco presenta el video educativo Las experiencias de aprendizaje en la educación a distancia, que tiene como finalidad brindar a los docentes orientaciones pedagógicas para el diseño y la gestión de experiencias que permitan lograr el actuar competente de los estudiantes. De acuerdo a la resolución viceministerial número 94/2020 del Ministerio de Educación, la experiencia de aprendizaje es el conjunto de actividades que conducen a los estudiantes a enfrentar una situación, un desafío o problema complejos. Se desarrolla en etapas sucesivas y por lo tanto se extiende a varias sesiones. Estas actividades son potentes, desarrollan pensamiento complejo y sistémico, consistentes y coherentes, deben tener interdependencia entre sí y una secuencia lógica. Estas actividades, para ser consideradas auténticas, deben hacer referencia directa a contextos reales o simulados y, si es posible, realizarse en dichos contextos. Finalmente, como idea fuerza podemos decir que la experiencia de aprendizaje es la secuencia de actividades o sesiones que conducen a los estudiantes a desarrollar sus competencias al enfrentar con éxito una situación retadora. Ahora conoceremos las principales características de las experiencias de aprendizaje. Siempre están centradas en el desarrollo de competencias por parte de los estudiantes. Consideran las características de los estudiantes, su nivel de autonomía, entre otros aspectos. Requieren del apoyo o de la mediación del docente y la evaluación para el aprendizaje. Buscan fortalecer el aprendizaje autónomo de los estudiantes a través de la autoevaluación, la metacognición y la autorregulación. Hacen uso de diferentes medios, herramientas y recursos para el aprendizaje. ¿Cómo planificar las experiencias de aprendizaje? Pueden ser planificadas de forma intencional y deliberada por los docentes, así también en acuerdo con los estudiantes, teniendo en cuenta sus intereses y motivaciones. E incluso los propios estudiantes plantean de manera autónoma las actividades para enfrentar el desafío. Las experiencias de aprendizaje planteadas deben cumplir dos condiciones: que demanden emplear competencias, lo que implica que no pueden ser afrontadas en periodos breves de tiempo, dada su complejidad, que, en la medida de lo necesario y lo posible, reproduzcan o reflejen la realidad. Para ello, podemos diseñar y gestionar unidades de aprendizaje, proyectos de aprendizaje, estudios de casos, entre otras experiencias. Sin importar los esquemas o estructuras que tenga la planificación de la experiencia de aprendizaje, es importante concebir una lógica al planificar, organizada en 3 procesos que se pueden dar de forma simultánea, recurrente o iterativa. Estos procesos van a responder a 3 preguntas. ¿Qué aprendizaje deben lograr mis estudiantes? Para ello, se debe determinar el propósito de aprendizaje con base en las necesidades identificadas. ¿Qué evidencias voy a usar para evaluarlos? Se debe establecer los criterios para recoger evidencias de aprendizaje sobre el progreso. ¿Cuál es la mejor forma de desarrollar esos aprendizajes? Diseñar y organizar situaciones, estrategias y condiciones pertinentes al propósito de aprendizaje. En la planificación se debe considerar los enfoques transversales, que son 7: inclusivo o de atención a la diversidad, intercultural, igualdad de género, ambiental, búsqueda de la excelencia, orientación al bien común y de derechos. Asimismo, se debe tener en cuenta los aprendizajes del perfil de egreso, que son 11. Resuelve problemas, indaga su entorno, se comunica de manera activa,
aprecia y crea el arte, es activo y saludable, convive en democracia, se valora a sí mismo, gestiona proyectos de emprendimiento, se desenvuelve en entornos virtuales, aprende con autonomía, desarrolla su espiritualidad. En este contexto de la educación a distancia, se da mayor énfasis a dos aprendizajes, donde el estudiante desarrolla procesos autónomos de aprendizaje en forma permanente para la mejora continua de su proceso de aprendizaje y de sus resultados. Asimismo, el estudiante aprovecha responsablemente las tecnologías de la información y de la comunicación para interactuar con la información, gestionar su comunicación y aprendizaje. La coyuntura actual metas de aprendizaje y monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje. Competencia se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las TIC. Esta competencia tiene como enfoque la alfabetización digital y la mediación interactiva. En esta competencia, el estudiante interpreta, modifica y optimiza entornos virtuales durante el desarrollo de actividades de aprendizaje y en prácticas sociales. Esto involucra la articulación de los procesos de búsqueda, selección y evaluación de información, de modificación y creación de materiales digitales, de comunicación y participación en comunidades virtuales. En ese sentido, personaliza entornos virtuales, gestiona información del entorno virtual, interactúa en entornos virtuales, crea objetos virtuales en diversos formatos. De acuerdo a la resolución viceministerial número 93/2020 del Ministerio de Educación, las actividades de las experiencias de aprendizaje se definen a partir de situaciones particulares y están orientadas al desarrollo gradual de competencias. En ese sentido, las experiencias de aprendizaje deben dar cuenta de situaciones problemáticas para las cuales se propone el desarrollo de ciertas competencias. La situación que se vive actualmente, asociada al contexto y a la coyuntura generada a partir de la pandemia, es muy variada y plantea retos de distinta naturaleza a las competencias de los estudiantes. Podemos encontrar variedad de situaciones relacionadas como las siguientes: cuidado de la salud, el ambiente y la sobrevivencia, convivencia en el hogar, ciudadanía y el bien común, uso del tiempo libre y bienestar emocional. Frente a las experiencias de aprendizaje propuestas por la estrategia Aprendo en Casa y otras estrategias implementadas en la educación a distancia, de acuerdo a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes y las demandas del contexto, el docente puede
contextualizarlas para garantizar la comprensión de las actividades y sesiones, adecuarlas o adaptarlas cuando se requiere realizar cambios en relación a los niveles de competencia y saberes que tienen los estudiantes, hacer ciertos énfasis que ayuden a los estudiantes a analizar más información, mejorar algunas prácticas, reflexionar algunos aspectos o articular con otros saberes. Es momento de conocer los elementos de una experiencia de aprendizaje en la educación a distancia. Propósito de aprendizaje. Orienta hacia dónde estamos yendo, qué es lo que pretendemos lograr en el estudiante. Es el norte que inspira todo el proceso de aprendizaje. Situación significativa. Conecta al estudiante con la experiencia, lo reta a resolver problemáticas que se presentan en diversos contextos. Producto. Es el resultado del proceso de aprendizaje, conocido también como evidencia de aprendizaje, y cuenta con características específicas. Criterios para la evaluación. Describen las características o cualidades que debe tener o cumplir el producto. Secuencia de actividades. Conjunto de actividades de aprendizaje que se relacionan y están conectadas de forma directa unas con otras, permitiendo obtener el producto propuesto. En el desarrollo de una experiencia de aprendizaje se dan un conjunto de actividades. Estas actividades tienen una característica particular, están conectadas entre sí. Podemos decir que hay una conexión directa de cada una de ellas. La actividad 1, por ejemplo, conecta con la actividad 2 y así sucesivamente. Durante el desarrollo de las actividades se va a dar dos procesos importantes como la mediación pedagógica y la evaluación formativa, donde el docente va a acompañar a los estudiantes y que también le va a permitir recoger evidencias de proceso como producciones y actuaciones, llevándole a realizar la retroalimentación oportuna y pertinente con la finalidad de que los estudiantes mejoren y logren el producto esperado. Este producto se constituye como una evidencia de la experiencia de aprendizaje. En el marco de la estrategia Aprende en Casa y a modo de ejemplo presentamos una experiencia de aprendizaje de la plataforma web Semana 16 Segundo Grado de Primaria. Experiencia de aprendizaje. Celebramos la diversidad de nuestra comunidad en familia. Reto. ¿Cómo podemos celebrar el aniversario patrio las peruanas y peruanos para representar nuestra diversidad? Producto. Una galería de peruanos y peruanas que aportan al Perú. Para lograr el producto se ha presentado un conjunto de actividades desde el día lunes hasta el día viernes. El día lunes la actividad fue Las artesanas y los artesanos hacen un Perú mejor. El martes, mi familia y yo somos peruanas y peruanos de corazón. Y como parte de Activarte, celebramos la diversidad de nuestra comunidad en familia. El día miércoles la actividad fue Celebramos ser peruanas y peruanos. El día jueves hacemos mediciones para organizar la galería y finalmente el día viernes la actividad fue presentación de la galería de peruanas y peruanos que aportan al Perú y como parte de Activarte bailando celebro la fiesta de mi país. El desarrollo de todas estas actividades ha permitido obtener un producto que es la Galería de Peruanos y Peruanas. Durante el desarrollo de estas actividades se ha dado la mediación pedagógica y la evaluación formativa, es decir, el docente ha ido acompañando a los estudiantes y recogiendo evidencias de proceso que le han permitido retroalimentar a fin de que el estudiante pueda mejorar y logre el producto que viene a ser la evidencia de aprendizaje. Durante el desarrollo de la experiencia de aprendizaje es importante desarrollar la mediación pedagógica, entendida como un proceso de monitoreo, acompañamiento e interacción sostenida con los estudiantes antes, durante y después de la experiencia de aprendizaje. En ese sentido, se requiere generar un clima favorable para el aprendizaje. Asimismo, considerar siempre que no existe una única forma de realizar la mediación y generar la reflexión constante de los estudiantes.
También es importante desarrollar la evaluación formativa, que tiene como finalidad la mejora continua de los procesos de aprendizaje, el desarrollo de las competencias y la mejora continua de los procesos de enseñanza. En ese sentido, se debe comunicar a los estudiantes el propósito, la evidencia de aprendizaje y los criterios con los que serán evaluados y promover su comprensión. Asimismo, recoger y analizar evidencias de aprendizaje y brindar retroalimentación adecuada y oportuna. ¿Qué se busca con las experiencias de aprendizaje? Se busca el actuar competente de los estudiantes y se da cuando identifican problemáticas y proponen posibles alternativas de solución, proponen y comprueban soluciones pertinentes y estratégicas, reconocen sus capacidades, analizan sus decisiones de manera ética, toman decisiones oportunas y actúan de forma adecuada. Son críticos y reflexivos sobre lo que ocurre en su entorno. Son creativos e innovadores. Generan ideas y crean productos originales. Gestionan su aprendizaje de manera autónoma. Se desenvuelven en entornos virtuales y evalúan, reflexionan e identifican mejoras para seguir aprendiendo. ¿Cómo deben ser las experiencias de aprendizaje? Al planificar, ejecutar y evaluar los procesos de enseñanza y aprendizaje de la experiencia de aprendizaje, deben ser tomadas en cuenta las siguientes orientaciones. Partir de situaciones significativas, por lo que se debe diseñar o seleccionar situaciones de las prácticas sociales que respondan a los intereses del estudiante y cumplan el rol de retar sus competencias. Generar interés y disposición como condición para el aprendizaje. En ese sentido, para lograr que el estudiante asuma confianza y responsabilidad, es necesario que perciba que la experiencia tiene sentido para él. Para ello, debemos involucrarlo en la planificación y que conozca la situación significativa, el propósito de aprendizaje y los criterios de evaluación. Aprender haciendo. Esto implica que las actividades de la experiencia deben situar a que el estudiante ponga en juego sus capacidades reflexivas y críticas, aprendan in situ, en la práctica, identificando y solucionando problemas. Partir de saberes previos. Con respecto a lo que se propone aprender al enfrentar la situación significativa, es necesario recuperar y activar los saberes previos, pues estos son determinantes y constituyen la base del aprendizaje. Construir el nuevo conocimiento. Para eso, se requiere que el estudiante logre un dominio aceptable de conocimientos, así como ser capaz de transferirlos y aplicarlos de manera pertinente en situaciones concretas. Aprender del error o el error constructivo. Esto implica que el error debe ser empleado de forma constructiva, como una oportunidad de aprendizaje, propiciando la reflexión y revisión de los diversos productos o tareas, tanto del profesor como del estudiante. Generar el conflicto cognitivo. En ese sentido, se requiere plantear un reto cognitivo significativo para el estudiante, que le permita poner en juego sus capacidades y le motive a buscar respuestas, dando paso a un nuevo aprendizaje. Mediar el progreso de los estudiantes de un nivel de aprendizaje a otro superior. En ese sentido, la conducción cuidadosa del proceso de aprendizaje y la atenta observación del docente permite al estudiante realizar tareas con distintos niveles de complejidad. Promover el trabajo cooperativo. Por lo tanto, frente a una situación retadora, impulsar en los estudiantes el trabajo en equipo caracterizado por la cooperación, la colaboración, la complementariedad y la autorregulación. Promover el pensamiento complejo, por lo que se busca que el estudiante aprenda a analizar la situación que los desafía, relacionando sus distintas características a fin de poder explicarla. Así vea el mundo de una manera integrada y no fragmentada. ¿Cómo aportan las experiencias de aprendizaje? En las familias, confía en las capacidades de sus niños y niñas, se interesa por lo que hacen, les brinda apoyo en las tareas, soporte emocional y participan de manera más activa y comprometida en las actividades de la escuela. En los estudiantes, contribuye con el desarrollo de su autonomía, asumiendo un rol protagónico en el proceso de su propio aprendizaje.
se vuelve más reflexivo, crítico y creativo cuando afronta diversas situaciones problemáticas. Se vuelve estratégico y usa diversos medios, recursos y herramientas para aprender. En los docentes, le permite organizar deliberadamente las actividades, mejorar su mediación pedagógica y evaluación formativa. Aprende a ser más flexible y abierto para cambiar su plan, sus preguntas o las actividades con la finalidad de responder y atender los intereses, motivaciones y necesidades de aprendizaje de sus estudiantes. En la educación a distancia, las experiencias de aprendizaje representan oportunidades pedagógicas que como docentes creativos e innovadores las planificamos, mediamos y evaluamos para garantizar la continuidad del desarrollo de competencias de los estudiantes y la mejora de nuestra propia práctica pedagógica. Magíster Rosendo Leoncio Serna Román, Director Regional de Educación Huánuco. Buena gestión, mejor educación.